Seguimos entonces, buenos días, una vez más, qué bueno que usted ha podido estar por acá en este día que Dios nos regala de una manera bien especial, en casi el final, la conclusión del año 2017. Déjenme mencionar dos anuncios adicionales. Número uno, que usted por favor siempre no se olvide nunca de andar con un paquetito de invitaciones, le llamamos six pack porque tienen 6 empaques o 6 invitaciones por cada empaque. Y lo otro es que sería conveniente que en este momento usted verifique que su teléfono que su teléfono está vibrando silencioso para que no interrumpa lo que Dios quiera hacer. Y lo tercero es que yo le voy a pedir aquí a Vitín y a Hilda que se pongan de pie. Ellos vinieron gemelitos hoy. Ellos se casaron ayer, llevaron a cabo su pacto matrimonial ayer, y le damos gracias al Señor por ello, por esa endereza de carácter de querer hacer las cosas como Dios quiere. Los felicitamos, esperamos que Dios derrame muchas bendiciones sobre sus vidas y hasta ahí vamos en el nombre de Cristo. Muy bien. Ok. Hoy es motivo, ¿verdad?, de Navidad, de gozo, de alegría, el hecho de que nosotros podemos detenernos un rato dentro de la agenda esta que nos ha impuesto María y pensar un poco con relación a por qué hacemos lo que hacemos, por qué la iglesia existe, por qué la iglesia cuando vino el huracán María o cuando venga algún otro tipo de desastre, tenemos que reaccionar de la manera que tenemos que reaccionar. ¿Por qué usted y yo hemos decidido entregar nuestras vidas al Señor y servirle al Señor? Y la contestación es simplemente que nosotros hemos decidido por fe que por ejemplo, eso es lo que no queremos que pase. Te vamos a perdonar porque estás recién casada. Pero nosotros hemos decidido por fe que vamos a servir a Dios, que vamos a seguir los propósitos y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que en Él es que está nuestra esperanza. Usted y yo hemos tenido a lo mejor vidas desastrosas, hemos tenido malas decisiones, hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas, hemos pagado las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero nos dimos cuenta por la intervención divina de que fue Dios quien ha tratado con nuestros corazones y ha sido Dios que nos ha tratado de infundir esperanza. Y el nacimiento de Jesús nos recuerda eso mismo, que nuestra esperanza está puesta en Dios, que las soluciones a nuestras situaciones, sea la situación que sea, ya Dios la tiene porque Él ha suplido toda nuestra necesidad. Y yo quiero leer Lucas capítulo 2, lo vamos a estar proyectando, los versos del 7 al 11. Vamos a orar un momento primero. Padre, te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias porque nuestra esperanza está completamente depositada en tu persona, en tu obra y en tu misericordia. Señor, gracias porque un día tú nos miraste con ojos de misericordia, nos perseguiste, nos hiciste venir a tus pies. Y de alguna manera, Señor, hoy día te estamos agradecidos porque podemos servirte con entusiasmo y dedicar toda nuestra vida a ti. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. La narrativa dice así: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo
de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo quiero que usted piense en esta narrativa, la narrativa de tanto Mateo como Lucas. Si usted la junta y sigue la secuencia de todos los eventos que se involucran en el nacimiento de Jesús, es una narrativa que está más llena de ángeles y de eventos sobrenaturales, y es una cosa que es fascinante. Pareciera un asunto de película, una película romántica, pero a la misma vez misteriosa, y a la misma vez una película de expectativa y de esperanza. Primero, los ángeles vienen a anunciar a María. Si usted busca más adelante o más antes de esto, los ángeles vienen a anunciar a María que iba a tener un niño. Pero el problema es que María es virgen, nunca ha tenido ningún tipo de relación sexual con ningún varón y está separada o comprometida con José. Eso es lo primero. Lo segundo, Dios interviene con José en sueño, porque José no quiere casarse con ella, ¿verdad? Es lo que hablamos el viernes en la noche. Luego, la visita de los sabios, o los famosos magos que se le mencionan por ahí en enero 6, por lo regular, que no se sabe ni de dónde vienen ni a dónde se regresaron. Pero lo que sí se sabe es que Dios intervino con ellos cuando ellos iban a regresar a Herodes para decirle dónde era que estaba el niño. Un ángel se le aparece y les dice que cojan otro camino de regreso a casa, y Dios interviene con ellos. Y así por el estilo, hasta que llegamos a esta narrativa, cuando ya es como tal el nacimiento de Jesús, y los ángeles entonces, o un ángel, y después un coro de ángeles, un ángel se le aparece para anunciarle lo que ya Dios había hecho, que era que Jesús había nacido. Si usted y yo unimos todos estos asuntos, tenemos que concluir que Dios está demostrando su amor de una manera bien sobrenatural para conservar el hecho de que Jesús tenía que nacer en Belén, para conservar el plan original que él tenía de salvarnos a nosotros por medio de un Salvador. Y Dios tiene un control perfecto de absolutamente todo lo que está pasando. Si usted mira lo que ha pasado en la Biblia, desde Génesis capítulo 3, cuando es la caída, hasta el nacimiento de Jesús, usted ve cómo el plan perfecto de Dios cae coherentemente. Dios forma una nación, de esa nación Dios quiere impactar al mundo, de esa misma nación es que nace Jesús, y el nacimiento, la época esta del nacimiento de Jesús, no es otra cosa que un cambio de página en la narrativa bíblica del amor de Dios por el ser humano. Es un cambio de página porque entonces ahora el ser humano no iba a necesitar ningún tipo de intercesor humano para acercarse a él, como era el caso de los sacerdotes. Ahora Jesucristo mismo sería el sumo sacerdote. Este niñito que está naciendo, que eventualmente iba a crecer, que eventualmente iba a ser crucificado para pagar el precio de nuestro pecado, este niño iba a ser Jesús, el Cristo, el que iba a pagar el precio de nuestro pecado, el único intercesor, dice el apóstol Pablo, entre Dios y los hombres. Y ese es el plan de Dios. Entonces Dios está pasando la página de tener un intercesor humano a ser él mismo, en la persona de Jesús, el que iba a ser el intercesor por excelencia. En estos pocos versos que acabamos de leer, encontramos 4 áreas de nuestra vida, o 4 bendiciones le pudiéramos llamar, o 4 aspectos de nuestra relación con Dios que fueron dramáticamente tocadas y dramáticamente mejoradas en nuestra relación con Dios, en esta historia de nuestra relación con Dios. Y tiene que ver con el asunto de la esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Ese es el negocio de Dios. Dios está en el negocio de traer esperanza. Dios está en el negocio de las muchas y múltiples oportunidades. Cuando usted y yo cometemos errores, cuando usted y yo pecamos, Dios ha provisto a Jesús para el perdón de nuestro pecado. Y el nacimiento de Jesús nos insta a crecer y nos recuerda la bendición que tenemos de la confianza que podemos poner en Dios. Mire, confianza en que
los planes de Dios son mejores. Para tu vida, los planes de Dios son los mejores, no lo que uno se puede inventar para uno mismo. Los planes de Dios son mejores. Los caminos de Dios, dice el libro de Isaías, que son mucho más excelsos, son muchísimo más altos, muchísimo mejores que los nuestros. Piense por un momento, desde el mismo comienzo del Génesis, es hasta inconcebible que Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, esté tratando de convencer al ser humano de que tenga más confianza en Él. Porque la semilla de desconfianza que sembró Satanás en el corazón del humano todavía al día de hoy está germinando. Todavía al día de hoy se le hace difícil a mucha gente creer, número uno, que existe un Dios, que haya un ser que sea tan perfecto y tan poderoso que pueda tener control de todo lo que está pasando. Número dos, que Él pueda tener planes que sean mejores que los de nosotros. Y entonces Dios ha estado, y de eso es lo que se trata prácticamente la Biblia, en su amor y en su misericordia, detrás del ser humano, corriendo detrás del hombre, trayéndole profecía, trayéndole ánimo para que confíen en Él, para que usted y yo podamos crecer en la confianza. Piense por un momento en el jardín del Edén. Adán y Eva, dice la Biblia, que todas las tardes se paseaban con Dios, conversaban con Dios, tenían una relación con Dios que era directa, que era una conversación, mire, como cuando usted y yo nos ponemos a hablar aquí en la iglesia, que tenemos una conversación común y corriente de humano a humano, pero obviamente allá no era de humano a humano, era de humano a ser sobrenatural, a Dios. Entonces Adán y Eva conversaban con Dios de esa manera, se relacionaban con Dios fácilmente, y en ningún momento la Biblia menciona que ellos sentían ningún tipo de temor, que ellos tenían ningún tipo de miedo. En ningún sitio en la Biblia usted va a encontrar en los primeros 3 o 4 capítulos de la Biblia que ellos tenían ningún tipo de temor. Entonces cuando llega Satanás y empieza a decirle, bueno, lo que ocurre es, te voy a hacer la historia verdadera. La historia es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a ser como Dios, y ustedes van a tener conocimiento como Dios, y ustedes van a estar en la misma categoría de Dios. Y con ese corto comentario, Satanás infunde duda, y al día de hoy todavía mucha gente anda funcionando bajo la duda de que si verdaderamente los planes de Dios serán los mejores para nosotros, si verdaderamente la bendición de Dios nos puede alcanzar, si realmente Dios está involucrado en mi vida, o si Dios fue un Dios que le dio cuerdas al mundo y lo dejó corriendo. Porque a alguna gente se le hace difícil creer que esta maravilla del universo que existe haya sido creada de la nada por la casualidad. Pues obviamente, pues para eso tiene que existir un ser sobrenatural que se llama Dios. Pero entonces se han convertido en lo que se conoce como deístas, que es que le dan cuerda, el Dios que le da cuerda al mundo, lo creó, le dio cuerda y lo dejó funcionando con las leyes de la física y de la matemática y de la ciencia y yo no sé qué. Pero no, aquí vemos claramente de que Dios está 100% involucrado en la vida y el desarrollo de nuestra relación con Él. Porque Dios es un Dios que por un lado es inmanente, que está allá en el cielo, pero por otro lado es un Dios que está presente en la vida nuestra, que quiere intervenir en las situaciones de nuestra vida. Y fíjense que entonces lo primero que ocurre allá en el jardín del Edén, cuando Dios le reclama a Adán, pero ven acá, porque tú te estás escondiendo, ¿qué hiciste? Es que tuve miedo. Y por eso el ángel tiene que decirle y tratarle con el miedo que nosotros los seres humanos le tenemos a la bendición de Dios. No tengan miedo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría. No tengas miedo, llénate del gozo del Señor, llénate de la bendición de Dios, llénate de la confianza que Dios está tratando de ganar otra vez a la raza humana. No tengas miedo, confía que las noticias que te traigo son buenas, son las mejores noticias que puede traer ningún ángel a cualquier ser humano. Es la noticia de que nació el Salvador. Y no es una noticia que es solamente buena para ustedes los que están aquí. Es una noticia que es buena
para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de inclusión. Una de las cosas que Dios ha tratado de hacer todo el tiempo es que ha estado tratando de restablecer nuestra relación con Él, de todas las naciones y de todos los tiempos y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de inclusión. No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ahora, para todo el pueblo, esa frase que la Nueva Versión Internacional traduce así como para todo el pueblo, en el lenguaje original es la palabra laos. Y laos no significa necesariamente pueblo, sino que significa o puede significar gente. De modo que Dios está tratando de incluir a toda la gente. Es una buena noticia para toda la gente, para todo el mundo, de todos los tiempos. Ese es el Dios de inclusión que usted y yo le servimos. C.S. Lewis dice lo siguiente: una vez en nuestro mundo hubo un pesebre que en él tenía a alguien más grande que todo nuestro mundo. Piensa en eso. Una vez en un pesebre había hubo alguien que era más grande que todo el mundo, que todo el universo. Y ese es Jesús. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios estaba tratando de intervenir en la historia, en la relación del ser humano y en las decisiones que toma el ser humano cuando se trata de relacionarnos con Dios. Las buenas noticias son de que Dios mismo se hizo un niño, se hizo un ser humano para redirigir el corazón nuestro, para redirigir de la desobediencia a la obediencia, de la desconfianza a la desconfianza, de todo lo que había estropeado y destruido los planes que Dios tenía para nosotros. Ahora se están haciendo esos planes de Satanás de destruir y de llevarse con él. Eventualmente a mucha gente se está destruyendo por completo. ¿Por qué? Porque ahora Dios mismo quien vino a pagar el precio de nuestro pecado. Entonces, nuestra esperanza es una esperanza que nos debe infundir confianza en que los planes de Dios son mejores. Y qué bueno que podemos decir, yo fui incluido en esos planes de Dios. Yo no sé cuántos años usted lleva de servirle al Señor. Yo me convertí en el año 1983, cuando tenía 19 años. Tengo 54, no hay problema con eso. Sí, yo sé que muchos empezaron a sumar, para que no pase trabajo se lo digo. No, para que no se me desenfoque. Pero yo pienso en todo el trato de Dios en mi vida. Como desde pequeño yo sentí una inclinación cuando vivíamos en Arecibo. Mi papá trabajaba en el radar de Arecibo y vivíamos en una urbanización que se llama Vista Azul. Y cerca, unas calles más abajo, estaba la parroquia de la religión tradicional. Y a mí nadie me llevó allí. Un domingo yo decidí que yo iba a caminar, iba a llegar a la parroquia por mi propia cuenta. A la tercera ocasión que yo fui por mi propia cuenta, el padre de la parroquia, en vez de coger, usted sabe que ellos cogen hacia la parte de atrás con los niños que le ayudan, pues en vez de coger para atrás, él cogió para el frente, para donde mí, y decirme: yo llevo que tú, mucho gusto, mi nombre es Padre Pablo, yo veo que ya tú tienes 3 domingos viniendo, ¿dónde están tus padres? No te vayas que yo te voy a llevar a tu casa. Y allá cogió a mis papás y los puso, miren, como chupa, porque no se levantaban conmigo y no se estaban ocupando de la vida espiritual mía. Y eso hizo, y yo veo la mano de Dios en todo eso, porque la primera vez que yo sentí el amor de Dios fue a través de ese padre, el padre Pablo, cuando en un campamento de verano, me llevó al campamento de verano, me añadió porque me fue a buscar a mi casa porque no me vio en el campamento de verano. Y me fue a buscar a mi casa para llevarme al campamento de verano y hacerme parte de lo que él estaba haciendo para la niñez de la comunidad. Entonces, uno ve la mano de Dios. ¿Cuántas veces piensa usted antes de venir al Señor y de conocer al Señor? ¿Cuántas veces Dios lo salvó de accidentes? Dios lo sanó sin que usted tuviese dado cuenta que Dios estaba sanándolo. ¿Cuántas veces Dios le consiguió un trabajo? ¿Cuántas veces Dios le ayudó en situaciones bien difíciles en su vida? Y usted no sabía ni que era Dios. ¿Por qué?
Porque Dios nos ha incluido en sus planes, a veces sin nosotros darnos cuenta que nosotros estamos incluidos en sus planes y en su bendición. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia que le gusta añadir a la gente. El propósito de Dios y el negocio de Dios es solamente uno. Es solamente uno, y es darle oportunidad al ser humano para que tenga esperanza de buena vida aquí en la tierra y de salvación y de vida eterna, eventualmente cuando pasemos al otro lado de la eternidad. No hay más nada. Lo que está en el medio por ahí pues son vivencias y experiencias y oportunidades que Dios nos da de crecer y de servirle a Él. Pero en el negocio primordial de Dios es nuestra alma y nuestra salvación. Por eso la bendición de esperanza que usted y yo tenemos no es solamente de que Dios nos ha añadido, sino de que Dios nos ha comprado, de que Dios nos ha redimido. Esa palabra es una palabra que, aunque se usa si usted le dan un premio, hasta que usted no redime ese premio, pues ese premio no es válido. Pues así mismo es con la salvación y la vida eterna. En este caso, la palabra redención que la Biblia usa es una palabra que viene del mundo del mercado de los esclavos, donde mucha gente iba y redimía esclavos, los compraba, para entonces después darle la libertad y hacerlos completamente libres en aquella época, y que tuvieran la oportunidad de hacerse ciudadanos romanos, ¿verdad? En el tiempo de la Biblia. Pero la palabra redención desde el punto de vista de Dios es que Dios nos compró del mercado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las tinieblas, y nos traspasó por medio de su Hijo al reino de la luz, dice el libro de Colosenses. Entonces Dios nos redimió, Dios nos compró, y la Biblia dice que Dios no nos compró a precio de plata, ni de oro, ni con una tarjeta Visa, ni nada de eso. Dios nos compró a precio de la sangre de Jesucristo. ¿De quién? De este niñito que nosotros estamos hablando hoy día. Y los ángeles nos hablan de tres palabras extremadamente importantes que nos ayudan a entender el concepto de la redención. Primero, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Un Salvador? ¿De qué yo necesito que Dios me salve? ¿De qué usted y yo necesitamos que Dios nos salve? Debe ser que, como yo pregunté eso, Dios está llamando para contestarnos de que Dios nos quiere salvar. Bueno, yo te doy gracias, Señor, por este día, porque hacía tiempo que yo no daba este anuncio de los celulares, y hoy tú me has dado la razón de que hay que sacar los celulares y chequearlos. Hay que pasarle el celular a un joven que sabe cómo bregar con los celulares. Bueno, primero, la primera palabra que nos ayuda a entender lo que es la redención es el asunto de la salvación. Pero ¿de qué Dios nos tiene que salvar? ¿De qué Dios tiene que salvar a la humanidad? Bueno, del resultado que trajo la desobediencia de Adán y Eva sobre nuestra vida. Adán y Eva pecaron, y eso hizo que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza, en vez de ser una naturaleza que quisiera obedecer a Dios, ahora se convirtió en una naturaleza pecaminosa. Y nuestra tendencia natural como ser humanos no es a buscar de Dios. Usted ve, cuando yo pienso en mi vida, cuando yo tenía ya 7 años en Arecibo, eso fue Dios quien de alguna manera me impulsó, puso en mi corazón, porque yo nunca había sentido eso, puso en mi corazón el deseo de yo conocerlo. Pues como lo que yo conocía era la iglesia tradicional, pues para la iglesia tradicional fue que fui, porque al lado vivían unos metodistas, de hecho, que me habían invitado a su iglesia, pero mi mamá, Nacaride del Oriente, no me dejó ir con ellos nunca a su iglesia. El asunto es que Dios interviene con uno, porque Dios está tratando de salvarnos de esa deseo, de ese efecto que tiene en nuestra vida el asunto del pecado, que fue puesto en nuestra naturaleza cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios.
Eso nos separa de Dios. El pecado nos hace inclusive desconfiar de Dios porque nosotros pensamos que tenemos mejores planes que Dios mismo con nuestras vidas. Nosotros pensamos que nos las sabemos todas, que nuestra vida está en nuestro control. Bendito. Yo no sé, a lo mejor a los 30 yo pensaba que yo tenía control de muchas cosas, que después a los 40 me di cuenta que no tenía control, y ahora a los 54 me doy cuenta que de lo que tengo control es bien poquito en mi vida, en mi propia vida, porque Dios realmente controla nuestra vida. Dios nos está salvando del pecado que nos separa de Dios, que nos hace gente egoísta, e inclusive a veces el egoísmo llega a un extremo que nos hace gente perversa, que lo que queremos es hacer el mal en contra de otra gente. Y esos son extremos, claro está. Pero por lo regular, el ser humano en promedio es egoísta y es mentiroso, y le gusta lucir que está mejor de lo que en realidad está y proyectarse mejor. Muy poca gente es realmente sincera. Y de eso en parte es que Dios nos está salvando, de esa separación eterna de Dios y de esa separación temporera que tenemos de otros seres humanos cuando la naturaleza pecaminosa domina nuestra vida. Lo segundo que el ángel le dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, es el Mesías, es esta persona la cual hay un cúmulo de profecías en el Antiguo Testamento que apuntan a este día cuando este niño iba a nacer de una mujer virgen en la ciudad de Belén, y que iba a ser a quien se le iba a traspasar o a pasar el reino del rey David, que era eterno, y etcétera, etcétera, etcétera. Este Mesías es el prometido de Dios. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Este niño que es nacido en la ciudad de David es el que Dios había prometido por boca de los profetas, el cual eventualmente cuando naciera, dice el libro de Isaías, que su corazón iba a ser traspasado, que iba a ir a ser muerto y no iba a abrir su boca, iba a ser sacrificado, no iba a luchar en contra de su sacrificio en la cruz. Y este es el niño, es el Mesías que iba a pagar el precio de nuestro pecado. Y lo tercero es que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, pero que es el Señor. Él es el dueño de todos los asuntos de la tierra. El apóstol Pablo dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el dueño de lo visible y de lo invisible. Él es el soberano. Así de grande es, como decía C.S. Lewis, este niño que estaba en este pesebre. Entonces, este Salvador, quien es el Mesías prometido, es también Señor, es dueño, es nuestro amo, es al que usted y yo, Dios nos ha dado la oportunidad de entregar nuestra vida para, junto a Él y al Espíritu Santo, expandir el reino de los cielos, expandir la voluntad de Dios, y a quien usted y yo le debemos toda nuestra lealtad. Es el Señor, el Señor es Dios con D mayúscula en nuestra vida. Es el Salvador, el que nos ha pagado el precio de nuestro pecado, es el Mesías prometido para convertirse en Señor de nuestra vida, para que domine nuestra vida. Es a quien le debemos toda nuestra lealtad. Por eso decimos por aquí en la viña que en la obediencia es que está la bendición. Porque cuando usted y yo le obedecemos, nos acercamos más a Dios, nos acercamos más al Señor, y el señorío de Cristo sigue creciendo en nuestra vida. Qué bueno que usted y yo podemos dedicar nuestra vida al servicio de Dios. Qué bueno que usted y yo, desde cierto punto en adelante, Dios tocó nuestra vida, y desde ahí en adelante hemos podido dedicar nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento a expandir como una figura débil, como una figura frágil, en un pesebre, pero sus propósitos eran abrir las puertas del cielo de par en par.
para así restablecer con el ser humano lo más preciado que el ser humano puede tener, una relación de par en par con Dios, totalmente abierta a Dios, que se ha hecho accesible para que así le podamos servir a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Él debe ir tomando poco a poco en nuestra vida el señorío. Cuando yo le conocí, yo no sabía ni lo que yo estaba haciendo, francamente. Para mí yo me estaba cambiando de religión. Eso es lo que yo estaba haciendo. Pero con el tiempo me di cuenta que el estándar de Dios es mucho más alto de lo que yo pensaba. Y Dios empieza a llamar y Dios comienza a reclamar que Él es el Salvador, que Él es el Mesías y que Él es el Señor. Y comienza a reclamar de cuándo uno le va a dar finalmente la oportunidad para que Él realmente se convierta en el Señor. Y usted y yo tenemos la oportunidad de meditar en nuestros caminos en estos días y de ver si realmente en este año que pasó hemos crecido en el asunto de que Jesús se convierta en más Señor de lo que era en el 2016. Y si tenemos planes para el 2018 para abrirle nuestro corazón de par en par para que su señorío se entrone aún más. Porque Dios es un Dios que espera que nosotros le demos la oportunidad de Él ser Dios con D mayúscula. Y eso es cuando usted y yo podemos tener esa relación con Dios tan cercana y tan genuina, tan sencilla al mismo tiempo. Entonces, pudiéramos decir que hemos comenzado a disfrutar el propósito de Dios en nuestra vida, que es la vida eterna. Mire, la vida eterna no es para cuando usted se muera. El propósito de Dios es que usted comience a disfrutar de la vida eterna sometido a la voluntad de Dios desde este lado de la eternidad. Si la vida eterna fuera solamente para cuando yo me muera, pues mi vida en este mundo sería sin propósito, sin dirección, sin deseos de servir a Dios. No, desde ahora comienzo yo a entregarme al Señor, comienzo a crecer en mi relación con Dios y esa vida eterna se va haciendo de mi corazón cada vez más, se va agarrando de mi corazón cada vez más. Y el hecho de que usted y yo podamos dedicar nuestra vida al Señor, por ahí comienza la vida eterna que Dios nos puede dar. Lo que Dios nos ha regalado ahora, que ahora usted y yo podemos confiar en Dios. Usted y yo ahora podemos orar a Dios para que Dios sea quien dirija nuestras vidas, para que Dios intervenga en nuestras situaciones, para que Dios arranque de nuestro corazón y de nuestra vida lo que usted y yo sabemos que a Dios no le agrada y nos podamos entregar realmente a Él. Mire, que Dios me abra las puertas, eso me gusta. Que Dios me cierre las puertas, esa parte no me gusta. Pero ahí está el señorío de Cristo y ahí yo comienzo a vivir la vida eterna. El hecho de que si yo me enfermo, otra persona a mi alrededor se enferma, yo puedo orar, Dios viene e interviene y Dios sana o Dios da alguna salida donde ocurre algún tipo de sanidad. Eso es vida eterna. El hecho de que cuando yo le pido, cuando yo le llamo, cuando toco, Dios me responde. Eso tiene que ver con vida eterna. Que Dios ponga en mi corazón ayudar al necesitado. A yo disminuir dramáticamente en estos tiempos de María, a yo disminuir dramáticamente la aflicción que la gente está sufriendo. Eso, aunque no se pueda ver así como guerra espiritual, pero en realidad estamos directamente yendo en contra de lo que el enemigo quiere hacer. Porque si es algo que el enemigo quiere lograr en la vida del ser humano, es afligirlo, espachurrarlo, que la gente se sienta miserable. Y esta iglesia ha decidido coger parte de los recursos que tenemos y dedicarlos a traer ayuda a la gente para soltar de la aflicción a la gente que está afligida. Y a través de esa ayuda que estamos dando, le estamos dando un escape de aflicción a esa gente. Y estamos haciendo de una manera bien directa, aunque uno no se dé cuenta, porque pensamos que la guerra espiritual es cuando oramos y atamos el diablo. No, cuando yo obro en contra de lo que Satanás quiere hacer, eso también se convierte en guerra espiritual. Eso es el reino de Dios. Cuando yo he sido esclavo del dinero y de momento
Ya no soy esclavo del dinero, sino que lo veo como una herramienta para usarla, no solamente para yo quedarme con ella. El propósito de Dios no es que yo lo acumule en el banco para que se lo deje a otra gente detrás de mí. El propósito de Dios es que yo lo invierta en mi vida, en la gente que está a mi alrededor, para ayudar a otra gente y bendecir a otra gente. El dinero no es otra cosa que una herramienta que Dios nos da para expandir su reino. Eso es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, por allá por los capítulos 20, 21 y 22, que es una descripción de lo que es un mundo de perfección, es lo que ha venido a invadir esta era nuestra que nosotros estamos viviendo. Aquel momento de perfección se traspasó a este momento de hoy día. ¿Cuándo y cómo? Cuando Jesús nació en un pesebre, cuando pagó el precio de nuestro pecado, y ahora nosotros, sus hijos, vamos y hacemos su voluntad, traspasamos, atraemos el tiempo de la perfección, de la eternidad, lo atraemos hasta este lado de la eternidad. Y podemos infundir esperanza, podemos infundir lo que sea que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, que sea de bendición para otra gente. Me gusta mucho siempre cómo San Francisco de Asís define lo que es el reino de Dios. Bien fácil. Todo lo que glorifica a Dios y todo lo que es de bien para el ser humano, eso tiene que ver con el reino de Dios. Y usted y yo tenemos por Jesús la oportunidad de convertirnos en agentes del bienestar, no solamente temporero, sino agentes del bienestar eterno de la gente a nuestro alrededor. Cuando oramos por ellos, por salvación, por vida eterna, para que Dios se les revele. Hoy se celebrando todavía el hecho de que Jesús nació en Belén. A Dios. Cualquier cosa que traiga gloria a Dios y que es bueno para nosotros los seres humanos, ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios llegó con el rey que nació en Belén. El reino de Dios está aquí a través de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y en los que somos los hijos de Dios. Padre, en esta hora queremos celebrar tu bondad, queremos celebrar tus misericordias. Queremos, Señor, celebrar tu amor en nuestras vidas. Señor, esos momentos cuando podemos ver en la trayectoria de nuestra vida que tú has intervenido de maneras tremendas y sobrenaturales, inclusivemente para dirigir nuestra vida hacia ti. Señor, qué bueno que podemos comenzar y continuar confiando en tus propósitos. Qué tremendo, Señor, que tú nos has incluido a nosotros como parte de tus propósitos, no solamente para traer salvación y vida eterna a nuestra vida, sino para ser agentes de salvación y de bendición a otros. Qué bueno, Señor, que tú nos has comprado, que tú nos has redimido a precio de sangre. Señor, y qué tremendo que desde el mismo momento que tú nos alcanzaste, hemos podido disfrutar de nuestra vida eterna. Señor, qué bueno que cuando tú haces prodigios, señales, milagros, maravillas, cuando tú suples, cuando tú abres puertas, cuando tú cierras puertas, cuando tú diriges exactamente cada paso de nuestro caminar, ahí vemos tu reino, Señor, disfrutando de la vida eterna que ya tú nos has
adjudicado a través de Jesucristo. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En este día, Señor, más que disfrutar de las fiestas tradicionales que tenemos aquí en Puerto Rico, de familia, Señor, que disfrutemos tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad y la realidad de que tu reino ha llegado a nuestra vida. Padre, gracias. Gracias porque te tomaste el trabajo de hacerte una persona, de hacerte un niño, de depositarte allí en un pesebre para eventualmente crecer, desarrollarte, Señor, mostrarnos al Padre y que eventualmente podamos disfrutar a través de tu sacrificio en la cruz, de la salvación y de la vida eterna y de la redención que tú nos has dado. Gracias por tu amor, Señor. Estamos agradecidos por el hecho de que te podemos conocer y de que podemos ser dirigidos por tu palabra. Padre, gracias. Te bendecimos y te adoramos. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por acá disponibles, porque a lo mejor usted necesita que oremos por usted. Yo sé, hoy es día de ¿cómo es que le llaman? De Nochebuena. Y qué bueno sería que si a lo mejor usted en algún momento se ha apartado de los caminos del Señor, que en esta noche se convierta realmente en una noche buena, un día bueno, un día donde usted reconsidera el rumbo que está llevando su vida y entrega otra vez su vida al Señor. Así que nosotros vamos a estar un rato por acá porque a lo mejor usted necesita que oremos por algo en su vida y con mucho gusto queremos que nos dé la oportunidad, por favor, de orar por eso que usted necesita, que Dios intervenga, ¿ok? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos, Dios mediante, el domingo.